Mi nombre es Guadalupe Antonia Chuc Martín, soy alumna de la materia Historia del Pensamiento Pedagógico en México, perteneciente al tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Y en esta ocasión les hablaré sobre la pedagogía en el México contemporáneo. La educación en la Constitución de 1917. Esta Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 bajo el mandato de Venustiano Carranza. Como puntos prioritarios de la educación se dan en el artículo 3º, nos dice que la enseñanza es libre. La educación impartida por el Estado será laica y gratuita a nivel primaria. Aquí se da la separación definitiva entre Estado e Iglesia. Los valores que busca esta Constitución son la justicia, el amor a la patria, la solidaridad, la igualdad y la fraternidad. La educación universitaria del periodo de 1917 a 1923. En 1917, la universidad se reconoce como un organismo administrativo autónomo, es decir, alejado de todas las cuestiones políticas. Se dará la libertad de poder administrar sus recursos, sus materiales, poder elegir a sus autoridades, poder decidir sobre su currículum y sobre los docentes y la tecnología que se va a aplicar en dichas universidades. Al final del periodo de 1925, se contaba en el país con 5 universidades estatales. Estas se encontraban en los centros de mayor desarrollo. La primera universidad fue fundada en Puebla en 1917. En el mismo año se funda la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán. La siguiente universidad fue fundada en 1922, que fue la Universidad Nacional del Suroeste. En 1923, el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí se decretó como universidad. Y en 1925 se funda la Universidad de Guadalajara. Uno de los personajes más importantes para la educación en nuestro país es José Vasconcelos. Es considerado el maestro de la juventud de América. Dentro de sus principales ideas y principales aportaciones en la cuestión educativa de nuestro país, se tiene que él creó como tal las misiones culturales, dotó al país de un sistema educativo relevante, impulsó la distribución de libros de texto gratuitos, es el máximo representante de la educación en México, estableció la enseñanza de humanidades en las universidades, acercó la cultura a la sociedad en la creación de bibliotecas. Él inicia con la alfabetización, logrando aproximadamente un 75% de los mexicanos que no sabían leer ni escribir, empiezan con estas habilidades. Esto en el año de 1921. Impulsa la educación popular y establece las escuelas rurales con el fin de unificar el país por medio de la educación. En el año de 1921 crea como tal la Secretaría de Educación Pública, que es el organismo encargado de vigilar que todas las cuestiones educativas se lleven a cabo conforme a la Constitución y de manera adecuada. Él fue el primer secretario de dicha institución, de la Secretaría de Educación Pública, al igual fue rector de la UNAM y creador de su lema, por mi raza hablará mi espíritu. El cardenismo y la educación superior. El modelo de educación socialista de Cárdenas
Durante este gobierno se da la reforma del artículo 3º, la cual nos dice que la educación que partirá del Estado sería totalmente socialista, con un concepto racional, exacto y científico del universo y la sociedad. La educación socialista buscaba combatir el fanatismo, capacitar a los niños para una mejor concepción de sus deberes para con la colectividad y los prepara para la lucha social con la que habrá de participar. Las características de las escuelas socialistas que se dan en el periodo de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940 eh, cumplían con ser emancipadoras, con tener una corriente científica racionalista, eran socialmente útiles, eran integrales, gratuitas, obligatorias, enfocadas en el trabajo, únicas. Los valores que perseguían eran la fraternidad, el patriotismo, la igualdad, el optimismo y el amor principalmente a la patria. La educación superior privada durante este periodo del gobierno de Cárdenas son originadas. En este periodo se sientan las bases de estas organizaciones y las principales orientaciones sociales del crecimiento de este sector. Estas primeras universidades, como fue el Tecnológico de Monterrey, que se funda en 1943, surgen en el contexto de un intenso debate político e ideológico entre la concepción liberal de la universidad y la concepción revolucionaria del presidente Lázaro Cárdenas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fue creado el 30 de diciembre de 1943. Dicha organización alberga a trabajadores de la educación tanto pública como privada, de los diferentes niveles educativos, federal, estatal, municipal. Esta organización promueve la defensa y el continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de sus agremiados. Es importante mencionar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación surge bajo el gobierno del Partido Revolucionario Mexicano con el propósito totalmente explícito de apoyarlo de apoyar al partido en el poder. La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, la ANUIS, surge oficialmente el 25 de marzo de 1950 ante la necesidad de albergar a todas las instituciones que impartían la enseñanza superior. Es una institución no gubernamental de carácter plural, cuyo denominador es su voluntad por promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión cultural y los servicios. La ANUIES incluso está vigente actualmente y participa en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. La UNAM y la pedagogía. En 1954 se inicia una reestructuración completa, tanto en lo académico como en lo administrativo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, al ya presentarse como tal en las instalaciones que se conocen actualmente. Uno de los cambios principales que se da dentro de la universidad es que los departamentos fueron transformados en colegios, dando así un estatus y nivel diferente a la participación docente a través de las prácticas colegiadas. Específicamente en el caso de la pedagogía,
se modificó la denominación y el enfoque epistemológico, disciplinario y profesional. Es en 1955, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que inicia como tal las actividades del Colegio de Pedagogía. En un principio únicamente se impartían la maestría en pedagogía. Es el doctor Roberto Solís Quiroga, el 11 de abril de 1955, quien da la primera cátedra de la maestría en pedagogía. Uno de los principales promotores de la fundación del Colegio de Pedagogía fue el doctor Francisco Lagoyo. Este introdujo en México como tal la corriente neocantiana y que fue una corriente idealista. Sus principales aportaciones fue la creación para los colegios de las bibliotecas especializadas y la edificación de espacios para seminarios doctorales. Entre ellos se encontraban la filosofía de la educación, la didáctica de la enseñanza superior e historia de la educación en México. El doctor Francisco Lagoyo fue director de la Facultad de Filosofía y Letras durante el periodo de 1958 a 1966. Adolfo López Mateos fue presidente de nuestro país en el periodo de 1958 a 1964. Durante su periodo se aprobó la propuesta del secretario de Educación Jaime Torres Bodet para que el Estado editara y distribuyera de forma gratuita los libros de texto y los cuadernos de ejercicio para todos los alumnos que cursaron la educación elemental. Esto se estipula en febrero de 1959. Para dicho gobierno era prioritario ampliar las oportunidades de educación y mejorar la calidad de la enseñanza. De igual manera, la expedición de los libros de texto gratuito cumplía con la gratuidad de la educación estipulada en el artículo 3 constitucional. Luis Echeverría y la reforma educativa de 1970. Para el gobierno de Luis Echeverría, que va de 1970 a 1976, se da un interés en mejorar el sistema educativo. Esto por medio de la actualización de los métodos, técnicas e instrumentos para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto con el fin de elevar la calidad de la educación. De igual manera, daba prioridad a asegurar la educación básica para todos. El gobierno de Luis Echeverría adopta una definición de educación como institución de bien común y organizó el sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran los derechos de todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas oportunidades. Se da una extensión de los servicios educativos a la población tradicionalmente marginada. Esto mediante la aplicación de sistemas de medios pedagógicos modernizados. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El CONACYT fue creado por disposición del Congreso de la Unión en 1970, siempre bajo el mandato del presidente Luis Echeverría. Este es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrada del sector educativo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su primer director fue el ingeniero Eugenio Méndez y
Esta institución es responsable de establecer las políticas públicas en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación de todo el país. Su objetivo fundamental es fortalecer la soberanía científica e independencia tecnológica de México bajo los principios de humanismo, equidad, bienestar social, el cuidado ambiental y la conservación del patrimonio biocultural. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta se funda el 17 de diciembre de 1979 como una alternativa de afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por un grupo de maestros disidentes del CENTE del sur del país. Su lema es estipulado con el maestro luchando, también está enseñando. Es una organización de masas conformada por los trabajadores de la educación democráticos del país. Es independiente de la burguesía y su Estado y hacen énfasis que se alejan del chavismo sindical y de cualquier organismo político. Se caracterizan por ser un grupo de maestros que están en resistencia y en lucha en contra de las cuestiones de la burguesía y del Estado. La Universidad Pedagógica Nacional. Esta institución pública de educación superior fue decretada en el periodo de 1978. Su objetivo es prestar y desarrollar, orientar servicios educativos de tipo superior en la formación de profesionales de educación de acuerdo a las necesidades del país. Imparte licenciaturas y posgrados. La educación en México del siglo XXI. En el siglo XXI surge una nueva corriente en la cual su finalidad es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables, informados, capaces de ejercer y defender sus derechos y que participen activamente en la vida social, económica y política del país. La educación del siglo XXI busca que los alumnos tengan las habilidades necesarias para enfrentarse a una economía globalizada que cambia rápidamente. De igual manera, busca que se capacita a los estudiantes para trabajos que incluso aún no existen. Se centra en la personalización, la igualdad, la colaboración, la comunicación y las relaciones comunitarias. En el periodo del 2000 a 2006, el presidente de México fue el licenciado Vicente Fox Quesada, el cual uno de sus principales objetivos en el ámbito educativo era tener una educación para todos de calidad y de vanguardia, por lo cual se introduce a lo que son las tecnologías de la informática y la comunicación. El Programa Nacional de Educación de este periodo considera el desarrollar y expandir el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la educación básica e impulsar la producción, distribución y fomento del uso eficaz en el aula y en la escuela de materiales educativos audiovisuales e informáticos actualizados y congruentes con el currículo. Da principal énfasis e interés en estas tecnologías de la informática y de la comunicación, ya que se piensa que la educación basada en esto crea y se obtiene una educación de mayor calidad y de vanguardia. Dicha ideología da
pie para el programa de la enciclomedia, que la enciclomedia consistía en vincular los contenidos de los libros de textos gratuitos con diversos recursos tecnológicos, dentro de los que se podrían encontrar la Encarta, el Goethe de USAT y el Goethe escolar, entre otros. Durante este periodo se establecieron los cimientos del perfil de egreso de la educación básica y la educación por competencias. Peña Nieto y la reforma educativa. El presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en un periodo de 2012 a 2018. Su principal, en cuanto a cuestiones educativas, su reforma aún sigue causando revuelo dentro de las cuestiones docentes, ya que es una de las primeras reformas que los toma en cuenta para donde inicia la carrera de los maestros y las maestras. Estas reformas educativas buscaban formar individuos libres, responsables y activos, ciudadanos de México y el mundo comprometidos con sus comunidades. Esto para responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita. Asegura una mayor equidad en el acceso de una educación de calidad y fortalece las capacidades de gestión de la escuela. Dentro de los puntos más sonados también de la reforma se establece un servicio profesional docente con reglas que respeten los derechos laborales de los maestros. Esto propicia nuevas oportunidades para el desarrollo profesional tanto de docentes como directivos y sienta las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial y objetiva y transparente. Les dejo la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.